Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo, 1 de diciembre del 2013. Comenzamos. Después del sínodo celebrado en octubre del año pasado, el Papa Francisco se ha visto en la necesidad de escribir una nueva exhortación apostólica, esta vez titulada Evangelii Gaudium. A continuación, un amplio resumen sobre la misma. Los franciscanos de María siguen celebrando su año jubilar. Los días 8 y 12 de diciembre se podrá ganar la indulgencia plenaria. Estados Unidos cerrará su embajada dentro del Vaticano, pero mantendrá una en la Embajada de Italia. La excusa es la crisis económica. La alegría del Evangelio. Así se titula la nueva exhortación apostólica que el Papa Francisco ha publicado esta semana, un programa sobre su gobierno dentro de la Iglesia. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Así empieza la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el que el Papa Francisco recoge la riqueza de los trabajos del sínodo dedicado a la nueva evangelización para la transmisión de la fe, celebrado del 7 al 28 de octubre de 2012. Quiero dirigirme a los fieles cristianos, escribe el Papa, para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Se trata de un fuerte llamamiento a todos los bautizados para que con fervor y dinamismo nuevos lleven a los otros el amor de Jesús en un estado permanente de misión, venciendo el gran riesgo del mundo actual, el de caer en una tristeza individualista. El Papa invita a una reforma de estructuras eclesiales para que todas ellas se vuelvan más misioneras. El pontífice piensa también en una conversión del papado, para que sea más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización. El deseo de que las conferencias episcopales pudieran dar una contribución a fin de que el afecto colegial tuviera una aplicación concreta, afirma, todavía no se realizó plenamente. Es necesaria una saludable descentralización. Signo de la acogida de Dios es tener templos con las puertas abiertas en todas partes, para que todos los que buscan no se encuentren con la frialdad de unas puertas cerradas. Tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Así, la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Estas convicciones también tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. El Papa habla de que los que se sienten superiores a otros, por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado, y en lugar de evangelizar lo que se hace es clasificar a los demás, o de que los que tienen un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en las necesidades de la gente. Se trata de una tremenda corrupción con apariencia de bien. Dios nos libre de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Subraya la necesidad de hacer crecer la responsabilidad de los laicos mantenidos al margen de las decisiones a raíz de un excesivo clericalismo. Afirma que todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, en particular en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes. Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres no se pueden eludir superficialmente frente a la escasez de vocaciones en algunos lugares. Afirma que no se puede llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones. El Papa reafirma la fuerza activamente evangelizadora de la piedad popular. Se detiene porque son muchos los reclamos que se dirigen en relación con este gran ministerio y no podemos hacer oídos sordos. La homilía debe ser breve y evitar parecerse a una charla o una clase. Debe saber decir palabras que hacen arder los corazones, huyendo de una predicación puramente moralista o adoctrinadora. Denuncia, el sistema económico actual es injusto en su raíz. Esa economía mata porque predomina la ley del más fuerte. La cultura actual del descarte ha creado algo nuevo. Los excluidos no son explotados, sino deshechos, sobrantes. Vivimos una nueva tiranía invisible, a veces virtual, de un mercado divinizado, donde impera la especulación financiera, una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta.
Denuncia los ataques a la libertad religiosa y las nuevas situaciones de persecución a los cristianos. En muchos lugares se trata más bien de una difusa indiferencia relativista. La familia, prosigue el Papa, atraviesa una crisis cultural profunda. Insistiendo en el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad, subraya que el individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que desnaturaliza los vínculos familiares. Reafirma la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana y el derecho de los pastores a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas. Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social. Cita a Juan Pablo II cuando afirma que la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que sociológica. Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, no se resolverán los problemas del mundo. La política, tan denigrada, afirma, es una de las formas más preciosas de la caridad. Después, una advertencia. Cualquier comunidad de la Iglesia que se olvide de los pobres correrá el riesgo de la disolución. El Papa invita a cuidar a los más débiles, los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados y los migrantes, por lo que exhorta a los países a una generosa apertura. Habla de las víctimas de la trata de personas y de nuevas formas de esclavitud. En nuestras ciudades está instalado este crimen mafioso y aberrante, y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia. Entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana. No debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. A continuación, un llamamiento al respeto de todo lo creado. La evangelización, continúa el Papa, también implica un camino de diálogo. El ecumenismo es un camino ineludible de la evangelización. En esta época adquiere gran importancia la relación con los creyentes del Islam. El Papa implora humildemente para que los países de tradición islámica aseguren la libertad religiosa a los cristianos, también teniendo en cuenta la libertad que los creyentes del Islam gozan en los países occidentales. Y contra el intento de privatizar las religiones en algunos contextos, afirma que el debido respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes no debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las convicciones de mayorías creyentes o ignore la riqueza de las tradiciones religiosas. Se acercan la segunda y la tercera fecha para poder ganar indulgencias plenarias, con motivo del 25º aniversario de fundación de los franciscanos de María. Este año jubilar ha sido concedido por el Papa Francisco. Las fechas serán el día 8 y 12 de diciembre, el Día de Inmaculada Concepción y el Día de la Virgen de Guadalupe, respectivamente. Son muchas las ciudades donde los franciscanos de María y sus amigos podrán ganar la indulgencia plenaria con motivo de este año santo. En Madrid, en la parroquia María Virgen Madre, se beneficiarán de ello también los que participen el 7 por la tarde, en que harán los votos varios de los religiosos franciscanos de María y renovarán o harán sus promesas muchos laicos consagrados. En Novacherge, Polonia, Mérida, Oaxaca y León, México, Bogotá, Colombia, Manhattan, Estados Unidos, Los Teques y Maracay, Venezuela, Quito, Ecuador, Gale, Sri Lanka, Togo y Camerún, que son las diócesis donde hay sacerdotes franciscanos de María. También se ganará la indulgencia plenaria en todas las misas de ambos días, en las parroquias confiadas a dichos sacerdotes. En España se celebrarán las misas de indulgencia, además en Bilbao, Las Arenas, Guipúzcoa, Irún, Asturias, Oviedo, Alicante, Valencia, Barcelona, Granada, Almería, Sevilla, Málaga y Zaragoza. En Venezuela, además en Valencia, Puerto Cabello y La Guaira. En Costa Rica, en San José. En México,
además de en las 3 diócesis citadas, se celebrará la misa de indulgencias en San Luis Potosí, en Veracruz, en el Distrito Federal, en Guadalajara y en Monterrey. En Guatemala y Panamá tendrá lugar en las respectivas capitales. En Honduras, en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Paz. En Nicaragua, en Granada y Managua. En República Dominicana, en Santo Domingo. En Chile, en Santiago y en Concepción. En Bolivia, en Santa Cruz y en La Paz. Argentina también acogerá en muchas ciudades la misa del 25º aniversario. Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Resistencia. Santiago del Estero, San Luis, Mendoza y San Nicolás. En Colombia, además de Bogotá, será en Medellín y Aguachica. En Ecuador, también en Guayaquil. En Uruguay, en Montevideo. En Estados Unidos, además, en Miami, Florida, Houston, Texas y Birmingham, Alabama. Estados Unidos cerrará su embajada ante el Vaticano. Es un claro gesto contra un papa que evitó que se cometiera la guerra en Siria. La decisión del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Barack Obama, de cerrar su embajada en la Santa Sede y trasladar las oficinas respectivas a un anexo de la embajada en Italia, es otra manifestación de la antipatía de este gobierno tanto hacia los católicos y hacia el Vaticano y a los cristianos en el Medio Oriente, dijo el ex embajador de ese país ante la Santa Sede, James Nicholson. Nicholson fue embajador ante la Santa Sede entre 2001 y 2005. Advirtió que la embajada en el Vaticano es un puesto clave para la intermediación en tantas soberanías, pero particularmente en el Medio Oriente. Este es cualquier cosa menos un buen momento para disminuir la talla de este puesto. Disminuir la talla de este puesto es disminuir su influencia. De acuerdo a lo informado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a la prensa local el 25 de noviembre, la decisión de cerrar la embajada en el Vaticano se debe a razones económicas, buscando ahorrar 1,4 millones de dólares al año. La decisión del gobierno de Obama podría deberse en realidad a que los grupos antifamilia odian al Vaticano. La Santa Sede se ha opuesto vigorosamente al imperialismo pro-aborto impulsado por Planned Parenthood y otros durante décadas. Planned Parenthood, la compañía abortista más grande del mundo, apoyó con $15 millones la campaña para la reelección de Obama. Nuestro comentario editorial está dedicado a la exhortación apostólica escrita por el Papa Francisco y publicada en esta semana. Evangelii Gaudium no es el primer documento del Papa Francisco en contra de lo que algunos están diciendo. Es su segundo documento y además no tiene el rango de encíclica. El primer documento, su primera encíclica, ha sido Lumen Fidei. Es verdad que Lumen Fidei ha sido una encíclica escrita a 4 manos, es decir, Papa Benedicto, Papa Francisco. Pero quien la ha firmado ha sido el Papa Francisco. Si no hubiera hecho suyo lo que el Papa Benedicto dejó escrito, no la habría firmado. Yo creo que esto es importante destacarlo en primer lugar porque algunos están intentando oponer al Papa Benedicto con el Papa Francisco, cosa que no es verdad. E incluso llegan a oponer al Papa Francisco contra el Papa Francisco, Lumen Fidei contra Evangelii Gaudium, que tampoco es verdad. Ciertamente, Evangelii Gaudium se presenta como el documento programático del pontificado. No es una encíclica, es una exhortación apostólica, recoge las conclusiones del sínodo sobre la nueva evangelización que fue celebrado en el 2012, todavía con el Papa Benedicto, pero no es en sí misma una encíclica. Aún así, que normalmente, tradicionalmente, es con una encíclica con lo cual el pontífice presenta su programa de gobierno. En este caso, repito, es un documento de orden menor que la encíclica, una exhortación apostólica, pero aún así es a todos los efectos ese programa de gobierno del Papa Francisco, es decir, es un documento que tiene una extraordinaria importancia. Contiene algunas frases de esas a las que ya estamos acostumbrados, Made in Francisco, que sacadas del contexto y manipuladas por algunos medios de comunicación se prestan cuando menos a la sorpresa.
Yo creo que esto tenemos también, repito, que adaptarnos no solamente a esta forma de escribir del Papa, sino también a cómo algunos medios interesadamente le manipulan. Y por lo tanto no hay que darle mayor importancia. En cambio, hay muchísimas cosas interesantísimas que no se prestan a esta manipulación y que precisamente por eso la mayoría de los medios han pasado por alto y no han tenido en cuenta. Voy a enumerar algunas, solamente algunas. Por ejemplo, dice con toda claridad que el sacerdocio está reservado a los hombres, quita por lo tanto una de esas cosas que han ido presentando en estos meses y que él iba a cambiar este punto de la doctrina católica. Dice con toda claridad que el aborto no es progresista y que jamás será aceptado por la Iglesia, es decir, la doctrina católica, pero también quita todos estos rumores que han dicho de que si él iba a aceptar el aborto en determinadas condiciones. Es decir, a la hora de la verdad, el Papa no está modificando en absoluto, para nada, la doctrina católica. Insiste, por ejemplo, en la necesidad de que los seminarios no se llenen a toda costa sin exigir al menos los mínimos imprescindibles para poder obtener un buen sacerdote, una cosa estupenda. Habla de la enorme importancia que tiene la homilía, varias veces en estos meses se ha referido ya a ello. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene derecho a recibir un mensaje que entienda y que desde luego esté basado en el Evangelio, en la palabra de Dios. Insiste en la necesidad de tener un trato pastoral, amable, acogedor con la gente. Maravilloso, si desde luego todos le hicieran caso, todos los pastores. Habla de que cuando tú estás tratando con el pueblo tienes que ser capaz de acoger a todos y no solamente a una élite perfecta, es decir, todos tienen que ser acogidos en la Iglesia sin que eso signifique, el Papa no lo dice en absoluto, que la comunión se dé a todos, se dará a aquellos a los cuales está reservada que cumplan las condiciones que la propia Iglesia establece, pero la acogida pastoral, el afecto, la amabilidad, tiene que darse absolutamente a todos. Y así habla de otros temas, repito, que son de una extraordinaria importancia. Por ejemplo, el análisis que hace de la economía. Creo que no solamente el Papa el anterior, han hablado sobre el asunto, sino expertos en economía coinciden en que una parte importante, quizá lo más importante de la actual crisis económica, se debe a la especulación financiera, se debe a la avaricia, se debe a la falta de criterios éticos. No digo de criterios morales católicos, de los más básicos criterios morales de la ley natural que han dado como consecuencia un lucro excesivo, una avaricia terrible y que ha traído, entre otras cosas, esta crisis económica tan grave que en general unos países más que otros ciertamente estamos padeciendo. El Papa critica esta economía que pone el lucro en primer lugar y que no tiene en cuenta otra serie de condiciones, como por ejemplo el respeto a la familia. Por cierto, tiene unas palabras hermosísimas el Papa en este documento, hablando de la familia y cómo no puede ser de otra manera si es un pontífice católico. Habla de los pobres, habla de que son ellos los predilectos de Cristo, pero también dice que nosotros tenemos, antes que acercarnos a los pobres, tenemos que estar llenos de Dios, que el evangelizador, el pastor, el que hace un trabajo con los pobres, si no tiene un alma que se encuentra con el Señor, se convierte en el miembro de una ONG. Es decir, el Papa ha hecho un documento programático de su pontificado que es el mismo documento que podría haber hecho cualquiera de los pontífices anteriores. Yo creo que esto es muy importante decirlo. La letra es la misma. Es posible que la música sea distinta, pero la letra es idéntica y es un error y es una calumnia, es una falsedad intentar enfrentar al Papa Francisco con sus predecesores. Los que buscan esto y los que quizás sin darse cuenta creen en esto, lo que están haciendo es perjudicar a la Iglesia y perjudicar al Papa Francisco. El Papa es el Papa y lo que nosotros tenemos que hacer es creer en el Espíritu Santo, que es el que le ha puesto, y adaptarnos nosotros a Él, entre otras cosas porque lo que Él está haciendo, repito, una vez más lo repito, no es más que lo que han hecho sus predecesores.
poniendo el acento en otras cosas, por ejemplo, en el servicio a los pobres, lo cual es maravilloso, no puede haber nada más evangélico que eso. Lo que el Papa nos está diciendo con este documento, lo que nos quiere insistir desde que fue elegido para suceder a San Pedro, desde que fue elegido para ser el vicario de Cristo, es que tenemos que estar en pie de evangelización, en pie de misión, y también que tenemos que estar de rodillas en el nombre de Cristo delante de los que sufren. El Papa nos dice, evangelizar es una obligación, ser misioneros es una obligación, pero es que además evangelizar es motivo de gran alegría. La alegría de evangelizar, el gozo de saber que estamos llevando el mayor de los tesoros a aquellos que sin conocer a Cristo nunca conocerán la felicidad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Por último, un resumen con las noticias más relevantes de nuestra Iglesia acontecidas en la semana. El domingo 1 de diciembre, el Papa visitará una parroquia en Roma, pero en esta ocasión Francisco estará toda la tarde allí y administrará varios sacramentos. El Papa llegará a la parroquia de San Cirilo de Alejandría alrededor de las 4 de la tarde. Como es su costumbre, saludará primero a un grupo de enfermos. Después bendecirá a todos aquellos que fueron bautizados durante este año. En sus discursos, Francisco suele hablar mucho sobre el sacramento de la penitencia. Por eso también confesará a un grupo de personas de la parroquia. A las 6 está prevista la celebración de una misa y durante esta confirmará a 9 jóvenes. Después tendrá un encuentro con el consejo parroquial y los voluntarios. Se trata de la segunda visita de Francisco a una parroquia de Roma. La primera fue en mayo cuando visitó la iglesia de los santos Elisabetta y Zacarías. El Papa Francisco ha denunciado varias veces la globalización de la indiferencia, una actitud generalizada de ceguera frente al sufrimiento de los demás. Los organizadores del Festival de Cine Tercio Milenio han escogido estas palabras como tema de la edición de este año. La indiferencia es una muestra del individualismo contemporáneo, que tal vez es el pecado más grave, porque mata la relación con los otros. Y por eso también es una forma de aislamiento de cada uno con sus problemas. Lo organiza la Fondazione Ente dello Spettacolo, con la ayuda de los Pontificios Consejos de la Cultura y para las Comunicaciones Sociales. Tendrá lugar del 3 al 8 de diciembre en Roma. Los organizadores han seleccionado 11 películas, todas con una raíz común. Las películas dan a conocer la historia de algunas víctimas de la indiferencia, pero al mismo tiempo plantean preguntas incómodas para el espectador. Hacen ver por qué la violencia se propaga y crece en la medida en que no hacemos nada, en que no nos comprometemos, en que no aceptamos esa responsabilidad. La selección de este año es muy internacional. Las películas vienen de todo el mundo. El drama Cuando todo está perdido, con Robert Redford como protagonista, dará comienzo a esta nueva edición del Festival Tercio Milenio. Otro plato fuerte será la producción taiwanesa Stray Dogs, que se hizo con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia. La indiferencia es una gran enfermedad de la sociedad actual. Gracias al cine se pueden abrir los ojos, se puede despertar, porque a través del arte dirige nuestra atención hacia los síntomas de una enfermedad moral del mundo. El festival se inauguró en 1997 con la bendición de Juan Pablo II. Este año, además de la proyección de las películas, habrá encuentros con los directores y otros actos para promocionar el cine. El Papa Francisco anunció que dedicará el año 2015 a la vida consagrada. Fue durante este encuentro con la Unión de Superiores Generales. Francisco dedicó 3 horas a los 120 representantes de congregaciones religiosas. El encuentro fue abierto de preguntas y respuestas, en lugar de la acostumbrada audiencia breve con un discurso escrito. María, Madre de la Chiesa. Los superiores generales y el Papa intercambiaron impresiones sobre cómo las congregaciones religiosas enriquecen la vida de una diócesis. Francisco les pidió que salgan de sus fronteras, dedicándose en primer lugar y de modo especial a los más excluidos de la sociedad. También dijo que para saber proponer la Iglesia a cada lugar deben dialogar
En cuanto a la formación de los religiosos, el Papa pidió evitar comportamientos hipócritas o clericales, siendo personas acogedoras. La reunión fue larga y el Papa decidió tomar un descanso bebiendo un poco de mate. Se comparte, claro. Dame uno. Después de la pausa, continuó respondiendo a sus preguntas y poco antes de terminar, anunció por sorpresa que el 2015 sería un año dedicado a ellos. También les agradeció su fe y su servicio. Por favor, recen por mí, que necesito. Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de Noticias y Apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.